Ya es el segundo domingo, pero siempre enero se presta para mensajes que nos desafíen para el año. Hemos dejado atrás el 2025, ya ese año ahora es parte de la historia, ya ha pasado, somos agradecidos por las cosas que pasaron durante ese año, pero ya está, ya es historia. Ahora tenemos que extendernos hacia lo que hay delante y es este nuevo año, este 2026. El domingo pasado fuimos desafiados en cuanto a las metas para este año. Y este año, si hay algo que promete, o a priori promete para nosotros como iglesia, es que sea un gran año. Promete, parece, o tenemos la expectativa de que sea un gran año y si Dios quiere, así va a ser. Hay ciertas cosas que van a pasar. Dentro de algunas semanas, por ejemplo, tendremos la campaña en nuestra iglesia y son un evento importante, hace años que no nos toca. Hay otras cosas que hemos estado orando durante años y parece ser que Dios está respondiendo eso y habrá que verlo como iglesia, analizarlo. Promete ser un gran año, promete ser a priori un buen año, pero cada año que va pasando hay una verdad que la Biblia da que es cada vez más inminente, cada vez más importante tenerla en cuenta. Y el desafío que tengo para esta tarde tiene en cuenta esto. Hay una verdad bíblica que hay algo que cada vez está más cerca de suceder y no podemos perdernos entre todas las cosas de la vida, de la vida en el mundo. Hay un acontecimiento demasiado importante que cada año, cada vez que decimos feliz año nuevo, cada año es más cerca y cada año tenemos que prestarle más atención. Y pensando en esto les pido que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a estar viendo del versículo 7 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Dice allí, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, Pedro escribe esta carta, en los primer capítulo, él lo dice a los expatriados, a personas que están sufriendo una dura persecución y están repartidos, dispersos por todo Asia Menor. Y él les escribe para alentarlos, para animarlos. Son personas que están sufriendo persecución en serio. Nerón es el emperador, ha quemado Roma y ha echado la culpa a los cristianos. Entonces la sociedad de aquel tiempo odia a los cristianos y les hacen de todo, los matan, los prenden fuego, los usan como lumbreras. Están sufriendo una dura persecución, realmente están sufriendo. Y en ese contexto Pedro les escribe para animarles, para alentarles, porque están sufriendo, pero a la vez les escribe para exhortarlos. Hay una realidad, ellos tienen que vivir, son expatriados, pero no solamente son extranjeros y peregrinos en esa ciudad, en ese territorio en el que están, son extranjeros y peregrinos en el mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Viven en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Ya hemos hablado algunas veces acerca de esto. Y lo que Pedro usa para darles este ánimo, esta exhortación,
Es la verdad de que el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todo se acerca. Tal como lo dice Pedro, parece ser que es inminente, que está por pasar. El fin de todas las cosas se acerca. Está ahí, estamos ahí, cerca de llegar al fin de todas las cosas. Y este va a ser el argumento que Pedro va a usar. Él va, sobre esta base, sobre este argumento de que el fin se acerca, de que ya pronto Cristo vendrá a buscar a la iglesia, él se va a apoyar para animarles, como decía, pero para exhortarles a vivir una vida bien vivida, a vivir una vida que agrade a Dios. Nosotros tenemos, como decía, un año por delante que promete ser muy bueno, pero tenemos que tener una verdad presente. El fin de todas las cosas se acerca. Pronto Cristo va a venir. Y en el contexto Pedro también les habla del juicio. Va a venir, va a llegar también el juicio. Tenemos que vivir bien porque el juicio se acerca, porque el fin de todas las cosas se acerca. Y esto fue hace 2000 años. Hace 2000 años que se está acercando. Y cada vez, ahora faltan casi 2000 años menos. Estamos cerca. Pronto Cristo va a venir, pronto todo se acabará. Y por eso, porque se acerca, porque es inminente, porque está por pasar, tú y yo debemos vivir bien. Debemos vivir vidas que honren a Dios, porque el fin se acerca. Vamos a tener un momento para orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día nuevamente. Gracias porque podemos llegar a tu casa para cantarte, para alabar tu nombre, también para escuchar tu palabra. Señor, tenemos expectativas de este año, de tu obrar en medio nuestro, pero también, Señor, tenemos una expectativa de tu pronto regreso. Oramos, Señor, para que vuelvas pronto, para que tu regreso sea lo antes posible. Queremos ser librados, Dios, de este mundo y de nosotros mismos. Queremos estar contigo allí en la gloria para alabarte todos los días. Pero, Señor, mientras que eso pasa, desafíanos, ayúdanos a poder vivir bien. Sabemos que no hay tiempo para perder porque el fin se acerca. Así que oramos, Dios, que tú nos hables, tú nos alientes, nos animes, pero también nos desafíes a vivir como a ti te agrada. Así lo dejamos en tus manos este tiempo, pidiéndote que nos hables. En nombre de Jesús. Amén. Bien, como dijimos, el argumento que usa Pedro es que el fin se acerca. Pronto el fin de todas las cosas va a ocurrir. Y lo que hace es decirles, con esto en mente, con esto inminente, vivan bien. Tienen que vivir una vida que agrade a Dios y especialmente ahora es urgente que vivamos bien porque el fin se acerca. El fin está allí nomás, a la vuelta de la esquina. Y por eso vamos a ver 4 indicaciones que Pedro les da a los creyentes y a nosotros para que vivamos bien a la luz de esta verdad de que pronto el fin se acerca. Y la primera indicación que Pedro nos da es que debemos vivir sobriamente y velar en oración. Versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ahí está el argumento. Este argumento es el argumento para todas las exhortaciones. Es el mismo. Cristo viene, el fin se acerca, por eso debemos vivir bien. Y lo que hace es decirles, sed pues sobrios. Sean sobrios. Esto de ser sobrio, significa literalmente libre de influencias que intoxican. Estar libres de influencias que nos intoxican. Generalmente pensamos, cuando hablamos de sobriedad, ¿en qué pensamos? En lo opuesto. No pensamos en una persona borracha, alguien que está alcoholizado. Una persona borracha es alguien que está siendo dominado por la sustancia del alcohol. No está siendo sobrio, está dominado por una sustancia.
no piensa bien, no actúa bien, comete tonterías, no razona de una manera bien. Y somos exhortados, animados a vivir sobriamente, a ser sobrios, a estar atentos. Una persona alcoholizada, si hay un peligro, seguramente va a ser dañado por ese peligro porque no está en sus cabales, no está con todas las luces prendidas, está siendo dominado por una sustancia. Y esto le dice Pedro a estas personas que de nuevo están sufriendo persecución, están perdiendo sus casas, están perdiendo sus trabajos, están perdiendo familiares, realmente están sufriendo el maltrato de toda la sociedad. Y en medio de todo ese sufrimiento, sin duda, hay pensamientos, hay luchas en sus mentes, hay cosas que están sufriendo, hay emociones que deben estar luchando en sus cabezas, tienen miedos, tienen ciertas preocupaciones, angustias, distintos pensamientos que pueden estar allí, porque realmente están sufriendo, realmente están siendo perseguidos por ser cristianos. Y Pedro les dice, en medio de todo esto, no se dejen dominar por todas esas emociones, no se dejen dominar por eso, sean sensatos, piensen bien, sean sobrios. El fin se acerca, sean sobrios, no se dejen dominar por emociones, piensen sensatamente, sean sobrios, estén atentos. Es tan inminente la llegada que tenemos que estar atentos. Y luego le dice, luego de decirle que estén alertas, le dice, y velad en oración. Sed sobrios y velad en oración. Parte de estar preparados para este fin que se acerca, que es inminente, es velar en oración. Sabemos qué es orar, ¿no? A los niños les decimos siempre, orar es hablar con Dios, ¿no? Es hablar con Dios. Es tan fácil decirlo, pero nos cuesta tanto. Nos dejamos tantas veces dominar por la rutina, por el día a día, por las cosas, pero el fin se acerca. Se termina todo pronto, Cristo viene, ya está ahí al venir. No podemos perder tiempo. Es ahora, a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, tenemos que orar. Tenemos que orar. Necesitamos orar. Porque, de nuevo, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? El fin se acerca, entonces tienen que vivir bien. Mucho más, ahora. Se acerca, deben vivir bien. Pero es imposible que vivamos bien si no oramos. Porque orar no es solamente hablar con Dios, es hablar con Dios, pero en medio de estar orando, cuando estamos orando siempre, ¿qué hacemos? Dependemos de Él. Pasamos a depender de Él. Pasamos a pedirle su fuerza, a reconocer que nosotros no podemos. Tú y yo no podemos vivir bien en nuestras fuerzas. Si nos dependemos y valemos de nosotros mismos, es imposible. Somos pecadores. No podemos vivir bien. Por eso, sed sobrios, estén atentos, sean sensatos. Ustedes no pueden. Y velen en oración, es lo que le dice Pedro. Si pensamos en esto de velar en oración, posiblemente pensamos en Jesús. ¿Cuándo? Alguien que diga algo de velar en oración, que le suene acerca de Jesús. Él apartaba un tiempo para orar, pero hay un momento bien específico. Allí está, en Getsemaní. Usa las mismas palabras. Él sale de lo que fue la última cena, se aparta de Getsemaní para orar, toma a sus 3 discípulos más cercanos, se aleja con ellos y les pide que velen en oración. Y él se aparta un poco más y a solas, orando. Dentro de poquito él iba a sufrir la cruz. Dentro de poco él iba a estar cargando nuestro pecado. Iba a estar siendo hecho pecado. Y por tu culpa y por mi culpa iba a estar sufriendo la ira de Dios. Eso era lo que se le venía, ahí nomás. ¿Y qué hizo? Se apartó a orar. Oró. Se venía algo tremendo dentro de poco. Y se apartó a orar. ¿Pero quién era Jesús? Dios.
Era el Hijo de Dios, pero era Dios mismo. Y Dios, Hijo, se aparta a orar. Si Él, siendo Dios, se apartó a orar, tú y yo, ¿no deberíamos orar? ¿No deberíamos orar? En la manera de que sea posible para los que pueden. ¿No debería estar llena nuestra iglesia los jueves para orar? ¿No deberíamos estar todos? El fin se acerca, se termina. Dentro de poco Cristo viene y su juicio también. Deberíamos estar orando. El fin se acerca. E incluso nuestro Salvador nos dejó ejemplo. Él, siendo Dios, se apartó a orar. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos que orar por todo. El fin se acerca y nosotros solos no podemos. Si no podés venir a la reunión de oración, es real, hay veces que no se puede, hay horarios que no permiten eso. Pero en nuestras casas deberíamos estar orando. Nos cuesta, a mí me cuesta. A mí muchas veces estoy dejándome llevar por la rutina. Por eso el desafío es para mí, pero es para todos. El fin se acerca, hermanos, no perdamos tiempo. No intentemos hacer las cosas a nuestras fuerzas. Velemos y oremos porque el fin se acerca. Pero no es lo único que Pedro les dice. Ellos tienen que ser sobrios y velar en oración, pero también hay otra indicación que Pedro les da. Y esa segunda indicación es que debemos vivir fervientes en amor. El fin se acerca, por lo tanto, debemos vivir fervientes en amor. Versículo 8. Dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pedro viene hablándoles que tienen que orar, que tienen que velar, que estar atentos y orar, estar en comunión con Dios. Luego les va a dar dos indicaciones más, vamos a ver. Pero él le dice: ante todo, lo primero, lo más importante, sean fervientes en amor. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro dice ante todo? ¿Por qué usa eso? ¿Por qué sobre todo el amor? Bueno, porque el amor es un tema indispensable en la Biblia. A lo largo de toda la Escritura vemos el amor de Dios hacia nosotros. Vemos también que el primer y más grande mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios. ¿Y el segundo? Amar al prójimo. Los dos más grandes mandamientos tienen que ver con amor. Tenemos que amar. También allí, recién hablábamos de cuando Jesús se va a Getsemaní. Un rato antes, en la última cena, él agarra y les dice a sus discípulos en Juan 13, 34 y 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La marca distintiva, algo que iba a distinguir a los cristianos, es que se iban a amar unos a otros. El amor es sumamente importante, por eso, sobre todo, amor. Porque el amor es sumamente importante. Tenemos que amarnos unos a otros. El año pasado, con los jóvenes, estuvimos hablando sobre algunas evidencias sobre la verdadera salvación. ¿Cómo sé si soy salvo? Una de ellas, Juan, está escribiendo su primera carta, primera de Juan, para ayudarnos a todos a saber si estamos en la fe, dice. Y una de las marcas más importantes que Juan dice es que si tú no amas a tus hermanos, tu profesión es mentira. Si tú no amas a los creyentes, no eres un hijo de Dios, es mentira. Tu profesión es falsa. Por eso el amor es sumamente importante. Si somos realmente creyentes, si realmente somos hijos de Dios, nos armaremos
los unos a los otros. Y lucharemos para amarnos unos a otros. Pensando en el amor, ¿cuál es el pasaje que, si hablamos del amor, todos pensamos? Ahí está, 1 Corintios 13. Nos habla y nos describe allí cómo es el amor. El amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo. Pero ese 1 Corintios 13 está entre medio de dos capítulos que están hablando acerca de los dones, de cómo ministrar los dones dentro de la iglesia. ¿Y por qué piensan? Porque capítulo 2 está hablando de los dones, capítulo 13 habla del amor, capítulo 14 de vuelta habla de los dones. ¿Por qué poner el amor entre medio? Porque por lo mismo que dice allí, si no tengo amor, nada soy. Si yo hago un montón de cosas en medio de la iglesia, pero no tengo amor, no sirve de nada. Será heno y hojarasca. No servirá de nada. Podrá ser útil alguna cosa, pero para Dios no va a ser nada. Necesitamos amarnos unos a otros. Por eso, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Dice allí, no solamente nos dice, nos exhorta a tener amor, sino nos habla de la manera en la que tiene que ser ese amor. Dice ferviente, tener un ferviente amor. Esto de ferviente tiene que ver con la idea de estirarse, de agrandarse. Como por ejemplo cuando un corredor está llegando a la meta, lo que hacían para poder ganar era estirarse, están ahí a punto de llegar y tienen que estirarse, esforzarse al máximo. La otra vuelta Juanca nos hablaba allí de cómo Jonah le puso esa mano allí atrás para ayudarlo a correr, ayudándolo a estirarse, a llegar. Bueno, de una manera así, tenemos que estirarnos, es esfuerzo, amarnos con esfuerzo. Y sí, implica esfuerzo, amarnos unos a otros. En un sentido humano es difícil amarnos unos a otros. Es difícil amar al de los chistes malos sobre todo. Es difícil amarnos entre nosotros porque somos pecadores. Es difícil, sí, nos cuesta, a veces sí. Al que hace comentarios, que vos decís, ¿y esto? Al que tiene que hacer algo y no lo hace. A los pecadores, a nosotros, muchas veces es difícil amarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces fallamos los unos contra los otros. Pero tenemos que amarnos. Con ese amor esforzado, con ese amor que implica esfuerzo. ¿Por qué? Porque el fin se acerca. Porque ya pronto todo va a terminar. Y tenemos que ser recordados, ser esa marca, eso que va a marcar nuestra verdadera profesión. Es el amor. También Jesús deja ejemplo de esto, obviamente, y sin salir allí de la escena, de la última cena. Antes de sentarse a cenar, ¿qué hizo Jesús? Tomó una toalla, se la puso en la cintura, agarró un balde con agua y empezó a lavar los pies de los demás. Y le dice, usted tiene que hacer así. Habla de servicio, pero habla de amor. Un amor que no piensa en sí mismo. Un amor que no está pensando, ¿cómo me va a afectar a mí si ayudo a este hermano? ¿Cómo me va a afectar a mí si le doy tal cosa a este hermano? O si le digo tal cosa al hermano. Eso es un amor egoísta. Él está pensando en mí. Pero Jesús nos llama a un amor sacrificial, un amor centrado en el otro. Un amor que piensa, ¿cómo le va a afectar a mi hermano si no hago esto? ¿Cómo le va a afectar a mi hermano si no recibe mi ayuda? De esta manera, dice, tenemos que amarnos. Un amor que piensa en el otro, un amor esforzado, amarnos fervientemente. Esa tendría que ser una marca entre nosotros, entre los creyentes. Ahora, ¿cuál es la razón? Él no nos deja simplemente allí con la exhortación, que sí, tenemos que amarnos, pero nos da una razón. Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tenemos que amarnos fervientemente porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora bien, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir que el amor va a cubrir multitud de pecados?
Significa que si yo amo a mis hermanos, si yo les amo a ustedes, entonces Dios me va a cubrir mis pecados. ¿Significa eso? ¿Significa que si yo los amo, entonces voy a recibir como retribución que Dios cubra mis pecados? No, para nada. Sería un amor egoísta. Y es contrario a lo que venimos hablando. Si yo los amo para que me perdonen a mí, entonces es egoísta, no es amor. No es eso lo que está hablando. Además no podríamos, no es por obras. Es solamente Cristo que nos puede salvar de nuestros pecados. Entonces significa que si yo amo a mi hermano, le voy a dejar pasar por alto todo lo que haga, que yo no le voy a decir a mi hermano cuando está haciendo algo mal, o que la iglesia no va a disciplinar a los hermanos porque, bueno, amor, tienen que amarse. ¿Significa eso? ¿Significa que no va a haber que hablar cosas cuando otros fallan? No, tampoco. Jesús mismo nos enseñó, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, y si te escucha, has ganado a tu hermano. No es no decirnos cuando hemos fallado contra el otro. Ahora, ¿qué significa? Significa que si nos amamos, si amamos a los hermanos, estaremos dispuestos a perdonar a los hermanos. Perdonar los pecados que ellos hayan cometido contra nosotros. Si yo tengo un ferviente amor por ustedes, yo no voy a estar guardando una lista de todos los pecados que han cometido contra mí a lo largo de los años. Si ustedes me aman, no van a estar teniendo una lista de todas las veces que yo pequé contra ustedes. Y así sucesivamente entre nosotros, unos a otros. Si nos amamos, no vamos a llevar un registro. No vamos a estar diciendo, porque hace años este me hizo tal cosa. No, el amor cubre. El amor cubre los pecados. El amor perdona. El amor está dispuesto a perdonar. Incluso cuando hemos sido ofendidos. Generalmente la realidad es que somos ofendidos cuando con algo que a mí no me gusta o con preferencias. Pero quizás hay alguno que sí, que ha hecho algo mal. Pero quizás ha pasado el tiempo. Y el amor lo que va a hacer es cubrirlo, es dejarlo. No es llevar una lista en contra del otro, es dejar eso atrás. Es perdonar incluso aunque no te pidan perdón. Es perdonar cuando nos piden perdón, sí, pero hay veces que esa charla de pedir perdón no se da. Hay veces que ya pasó hace tiempo. Hay que soltar el pasado, hay cosas que ya quedaron. Y si nos amamos como deberíamos amarnos, hay cosas que hay que dejar pasar, hay cosas que tenemos que perdonarnos. ¿Y todo esto por qué? ¿En base a qué nos está diciendo Pedro todo esto? Porque el fin se acerca. No hay tiempo para rencores. No hay tiempo para quedarnos pensando en que tal hermano me hizo tal cosa. Porque la realidad también es que todos fallamos. Ustedes pecan contra mí, yo peco contra ustedes pecan contra Jean, Jean peca contra todos nosotros, o sea, nosotros pecamos contra Jean. Todos pecamos, todos fallamos. Es una iglesia de pecadores, como cualquier otra iglesia. Somos pecadores, todos fallamos contra los otros. Si hay algo para hablarse, está bien, hay que hablarlo. Pero hay cosas que ya están. Hay cosas que no vale la pena arrastrar esa ancla del pasado. El fin se acerca. Vamos por llegar a la meta, no vale la pena ir cargando con cosas del pasado. Cristo viene y es inminente. El fin se acerca, no hay lugar para rencores, para raíces de amargura. Pablo, escribiéndoles a los romanos, en capítulo 12, versículo 18, les dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mientras sea posible, cada uno de nosotros estemos en paz con todos, especialmente en este pasaje con los hermanos, con los de nuestra congregación. Amémonos con un amor ferviente, cubramos las cosas los pecados de los hermanos. No llevemos un registro, perdonemos y dejemos en el pasado. En tercer lugar, la tercera indicación que Pedro nos da para vivir bien ante este inminente fin de las cosas es que debemos vivir siendo hospitalarios.
Versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedaos los unos a los otros. La hospitalidad es algo importante hoy. Para nosotros es algo importante, tiene que ser algo importante. Pero sin duda era mucho más importante en el tiempo que Pedro escribe esto. De nuevo, ya están como cristianos sufriendo persecución. Toda la sociedad está maltratándolos. Y hay predicadores, hay personas que están extendiendo el evangelio. Necesitan un lugar para quedarse. Hay persecución, están matando cristianos. ¿Y qué tienen que hacer los creyentes? Recibirlos. Recibirlos en casa. También muchos están perdiendo sus casas, sus propiedades. Están perdiendo familiares, trabajos. Están sufriendo. Tenían que ser hospitalarios, tenían que recibirse en sus casas unos a otros. También la iglesia. La iglesia no tenía un local. No se reunían en un local así como el nuestro, obviamente. Pasaba como pasó hace años acá, en casa de los hermanos, se reunían. Esto era igual. Un hermano abría la casa para recibir a los creyentes y tener las reuniones. Era importante en aquel tiempo, pero sigue siendo importante también en nuestro tiempo. Hoy en día, tú y yo tenemos que ser hospitalarios. Tenemos que recibir. Esto de ser hospitalario quiere decir recibir en casa y hacer sentir al otro como si estuviera en su propia casa. Tenemos que recibirnos y darles una gran atención a nuestros hermanos, unos a otros. Tenemos que recibirnos. Nos recibimos unos a otros. Nos invitamos unos a otros. Tenemos esos tiempos en que abrimos nuestras casas para tener a otros hermanos. Es necesario. Hoy en día. Obviamente quizás no es como antes. Ellos se quedaban obviamente a dormir durante mucho tiempo. Los hospedajes de aquel tiempo eran lugares muy caros. Eran lugares muchas veces muy inmorales. Entonces los cristianos no iban a ir ahí. Era mejor que se quedaran a dormir en la casa de algún creyente y pasaba siempre eso. Pero a veces recibir no es solamente eso, que se queda a dormir. Es recibirnos, es recibir en casa, por ejemplo, un rato para charlar, para comer algo, para pasar tiempo juntos. Lo hacemos, somos hospitalarios, recibimos a gente en casa, especialmente obviamente a los necesitados, pero también a nosotros, unos a otros, para tener ese tiempo de compañerismo. Dentro de muy poco vamos a tener la oportunidad. Como decíamos al principio, dentro de poco, unas semanas más, y será la campaña. Va a venir gente de varios lugares a nuestra iglesia para salir a predicar, para ayudarnos a nosotros a predicar en el barrio. ¿Serás hospitalario? ¿Recibirás gente en tu casa? No, pero en mi casa, en mi privacidad. Los creyentes se hospedaban unos a otros. No, pero estoy ahorrando para tal cosa y si lo recibo tengo que gastar, tengo que hacer comida. Los cristianos se hospedaban unos a otros. Necesitamos hacerlo. Obviamente, mientras que sea posible, algunos quizás no pueden, la casa es chica y demás. Está bien, pero en la medida de lo posible, seríamos hospitalarios, recibiríamos a otros en nuestras casas. Tenemos una gran oportunidad dentro de pocas semanas. Así que sí, practiquemos la hospitalidad. Tomemos, si es posible, esta oportunidad. Pero a su vez, recibámonos entre nosotros, unos a otros, en nuestras casas. También Pedro no nos deja solamente con la exhortación, sino que nos dice la manera. No es solamente recibirnos en casa, no es solamente recibir hermanos y hacerlos sentirse como en su propia casa, sino que tienen que hacerlo de cierta manera. Dice, sin murmuraciones. Recibirnos sin murmuraciones. Murmurar, todos sabemos lo que es, una charla secreta, hablar en las espaldas de alguien. Y la realidad es que si somos honestos, todos somos tentados a estos. Algunos más que otros, pero
Alguna vez todos caímos en el pecado de hablar mal de otros, incluso entre nosotros. Hemos hablado mal alguna vez alguno del otro. Pero dice que eso no es de cristiano. Pero dice que eso no es una manera de vivir bien. Que no debemos murmurar, que no debemos hablar por detrás. Imagínense, ellos reciben a alguien en casa y después andan hablando mal de ellos. Le sacan el cuero. Ah, ¿no viste lo que come este? ¿No viste cómo come este hermano? ¿No viste cómo hace? ¿No viste lo bobo que es diciendo estos chistes? O cualquier otra cosa. ¿No? Lo que sea. O ¿no viste cómo habla siempre y dice todo él? Y no... Hablar mal de los demás. Recibirnos para hablar mal. ¿Es ser hospitalario eso? No. Es pecado. Hay que arrepentirse. Y el fin se acerca, hermanos. No hay tiempo para hablar mal los unos de los otros. Si hubiese algo de nuevo para hablar en amor, está bien, tenemos la oportunidad de hacerlo. Jesús nos enseñó eso. Llamarlo aparte al hermano y decirle, por su bien, por amor. Pero hablar mal los unos de los otros, el fin se acerca, hermanos. No hay tiempo para eso. No caigamos en esas cosas. No murmuremos los unos de los otros. Recibámonos, invitémonos, pasemos tiempo juntos, pero luego no hablemos mal los unos de los otros. Eso no es una marca de un verdadero cristiano, eso no es vivir bien ante el inminente fin de todas las cosas. Ahora, por último, la última indicación que Pedro nos da, ya nos habló de estar atentos, ser sobrios y orar. Ya nos habló de amarnos con un amor ferviente. Ya nos habló acerca de ser hospitalarios, de recibirnos los unos a los otros. Y por último, lo último que nos dice, teniendo en mente que el fin se acerca, que viene, la última indicación es, debemos vivir ministrando nuestros dones. Debemos vivir ministrando nuestros dones. Dice versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 11. Si alguno hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice allí, cada uno el don, según el don que ha recibido, ministrelos a los otros. Pero es claro allí, que dice, cada uno. Cada uno. No los más inteligentes de la iglesia, no los más preparados en la iglesia, no los que tienen más carisma en la iglesia, no los que están mejor preparados humanamente en la iglesia, no los jóvenes de la iglesia, todos, cada uno use su don. Cada uno de nosotros debemos estar usando nuestros dones, cada uno. No hay una opción, es una exhortación. Cada uno ha recibido un don, al menos uno, y tiene que usarlo, tiene que ministrarlo. Sabemos nosotros, la Biblia enseña, que cuando una persona se convierte, en ese mismo momento pasa de muerte a vida, y en ese instante viene el Espíritu Santo a la persona, a morar en ese nuevo creyente. Pero no viene solo, viene con dones. El Espíritu trae dones, nos da dones, nos reparte dones a cada uno. Y esto es así siempre. Al momento de la salvación, esto pasa exactamente así. Así que si tú eres realmente un cristiano, un creyente, al menos un don tienes. Al menos uno. Quizás tienes más, pero al menos uno Dios te lo ha dado. Dios te ha dado un don. ¿Para qué lo ha hecho? ¿Para qué te ha dado ese don? Dice, ministrelo. Úselo. Úselo para el beneficio de los demás. Tenemos ese don, Dios mismo nos ha prestado ese don para que lo usemos en beneficio
de los demás. Nuestro don, el don que tenemos, o los dones que tenemos, Dios mismo nos los ha dado para que lo usemos en la iglesia, en nuestra iglesia, para que unos a otros nos estemos edificando. Hermano, si eres creyente, al menos un don tienes. Hermana, si eres creyente, al menos uno tienes. ¿Lo estás usando? ¿Estás usando tu don aquí en la iglesia? ¿Estás sirviendo en algo? ¿Estás haciendo algo para la edificación del cuerpo? El fin se acerca. Ya pronto se termina todo. Los dones no son para guardarlos. Son para la edificación del cuerpo. Y dice luego, para la gloria de Dios. Nos dice allí, Pedro dice, como administradores. Como buenos administradores. Ministrenlo como buenos administradores. Esto de ser administradores es que somos responsables. Somos responsables de cómo usamos nuestros dones. Tú eres responsable de cómo usas tu don. Si lo usas para la edificación del cuerpo, si lo usas para tu gloria. Cada uno va a saber la motivación dentro de sí mismo. Pero también eres responsable de no usarlo. De guardarte tu don. Eres responsable de cómo lo estás usando. Y también en otros pasajes hablando de los dones, es necesario que todo el cuerpo use su don. Es necesario que unos a otros nos estemos ministrando. No son nuestros. Dice, lo hemos recibido conforme a la gracia de Dios. Dios nos ha dado el don y lo ha dado para edificación de la iglesia. No es para ti mismo. Yo necesito tu don. Necesito que tú uses tu don. Ustedes necesitan que yo use mi don. Porque soy crack, no, porque Dios me lo ha dado para el beneficio de la iglesia. Voy a usar a alguien más, Esther, que la veo acá. Yo necesito que Esther use su don. Esther necesita que nosotros usemos sus dones. O que nosotros recibamos su don, o sea, el beneficio. Que nosotros también usemos nuestros dones para beneficiarla. Ahí quedó. Cada uno de nosotros, cada uno, hermanos, Dios nos ha dado un don para usarlo. Para el bien de la iglesia. ¿Lo estás usando o lo estás guardando? El fin se acerca. No esperes. No esperes el tiempo oportuno para usar tu don. Que Dios te revele cuándo será el día en que tienes que usar tu don para la iglesia. No. Dios te lo ha dado para que lo uses ahora. La iglesia ahora está necesitando que usemos nuestros dones. Dice allí administradores, como administradores. Ya seguí de largo, pero voy a dar la ilustración igual. Yo trabajo como en administración en mi empresa, en el área de administración y contabilidad. Tengo acceso a las cuentas de la empresa, a los números y al banco. Se me ha dado este acceso para que yo pague las facturas, las deudas de la empresa. Pero ¿qué pasaría si una semana estoy rebelde y digo, no voy a pagar las facturas? Esta semana no. ¿Sería un buen administrador? ¿Estaría usando bien eso? ¿Sería un buen trabajador? ¿Sí o no? Si se me dio la gana, no quiero pagar, ¿estaría siendo un buen administrador? No. O si agarro los fondos de la empresa y pago mis facturas. Ya que la empresa tiene bastante, bueno, que me pague un poco y voy y pago facturas mías. Estoy usando esos fondos que me fueron confiados para mí mismo. ¿Estaría bien? No. Sería un ladrón. Y cuando me descubran me van a echar a la cárcel. De la misma manera, hermanos, si tú no usas tu don, estás fallando. No estás siendo un buen administrador. Y de la misma manera, si estamos usando nuestros dones, pero para nosotros mismos, para nuestra gloria, si tengo el don de enseñanza y estoy predicando para que bajarme de acá y ustedes se arrimen, qué buen mensaje, ¿eh? Estoy siendo un ladrón de gloria y va a haber un juicio y va a tener que rendir cuentas. Entonces tenemos que usar nuestros dones, usarlos bien, usarlos para la gloria de Dios, porque el fin se acerca. Versículo 11, Pedro está explicando un poco más, ahondando en este uso de los dones. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra
ministre conforme al poder que Dios da. Muchos comentaristas dicen que lo que está haciendo Pedro es dividiendo los dones en dos listas: los dones del habla, enseñar, evangelizar, exhortar, y luego los dones de ministrar, el don de servicio, el don de dar, esos dones que son de hacer cosas. Y dice, si tú tienes un don de habla, que tiene que ver con hablar, lo que tú tienes que hablar es las palabras de Dios. Cuando yo me subo al púlpito a predicar, si tengo el don de enseñanza, no puedo predicar lo que a mí me parece. No puedo predicar mis pensamientos. No puedo decir, tengo esta idea y me gustaría decir esto. No, tengo que predicar la Biblia. ¿A quién le importan mis ideas? A nadie. A nadie. Le importa lo que Dios dice. Si lo que estamos diciendo es bíblico, es lo que Dios dice, entonces importa. Pero mi opinión no le importa a nadie. Entonces, los que tenemos, o los que pensamos que tenemos este don de habla, en algún sentido, debemos hablar las palabras de Dios. Dice, si alguno ministra, si alguno tiene un don de servicio, de hacer algo para el beneficio de la iglesia, que no lo haga en sus fuerzas, que lo haga en el poder que Dios da. No lo tengo que hacer, tengo que hacer esto porque tengo el don. No, es por el poder que Dios da. Tenemos que ir porque Dios nos ha dado ese don y Él nos ha capacitado para hacer esa tarea. Tenemos que ir y hacerlo por el poder que Dios da. Y por último, cierra diciendo cuál es el propósito de todos estos dones, de todo el servicio, de la administración de los dones. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La meta de los dones que Dios nos ha dado, la meta final, en un sentido de la meta primaria o el propósito, es para que lo usemos para el beneficio unos de los otros. Pero la meta final, a lo que todo apunta, es a la gloria de Dios. Si yo estoy usando bien mi don, la iglesia se va a ver beneficiada, y al verse la iglesia beneficiada, Dios va a ser glorificado. Si tú estás usando bien tu don, la iglesia se va a ver beneficiada y Dios va a ser glorificado, porque todo es para la gloria de Dios. Y con esa meta, con ese fin, debemos usar nuestros dones, debemos servirnos unos a otros, porque el fin se acerca, porque está ahí, pero lo debemos hacer con la meta de que Dios sea glorificado. Así que para cerrar, a modo de conclusión, volvemos al 7, la primera parte, mas el fin de todas las cosas se acerca. Hermanos, es inminente. Dentro de poco. No importa la teología que tú tengas, no importa cómo creas los eventos futuros, lo que no hay duda es que la Biblia enseña. Cristo viene. El fin se acerca. Está ahí. Es latente. Dentro de poco. Cristo ya viene. Ya todo va a terminar. Entonces, como están ahí, estamos a la vuelta de la esquina. Debemos vivir bien. Debemos vivir una vida que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque el fin se acerca. En primer lugar, para repasar, debemos vivir sobriamente y velar en oración. Versículo 7. En segundo lugar, debemos vivir fervientes en amor, unos para con nosotros. Amarnos fervientemente. Versículo 8. La tercera indicación, debemos vivir siendo hospitalarios. Versículo 9. Recibiéndonos unos a otros sin murmuraciones. Y en cuarto lugar, debemos vivir ministrando nuestros dones para beneficio de la iglesia y para la gloria de Dios. Versículos 10 y 11. El fin se acerca. No perdamos tiempo. No perdamos tiempo porque dentro de poco y por fin nuestro Salvador viene.